Listo. Entonces les voy a compartir pantalla, por favor. Me avisan el momento que se empiece a visualizar. ¿No se ve nada todavía? Nada, nada. Ay, qué pena. Espero que ahora. Es un tema de conexión. Como que a esta hora todos están en clases virtuales. Ahora sí. ¿Sí, ahora sí? Eso es en lo Sí. que nos hemos quedado anoche. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, recapitulando de qué trataba el método científico? ¿Qué es lo que habíamos referido? Algo que está ligado con lo que es lo cuantitativo, ¿no? De cierta manera. No necesariamente. El método científico es válido tanto para el enfoque cuantitativo como para el enfoque cualitativo. Entonces, por favor, ahí no lo relacionen que el método científico es una exclusividad del método del enfoque cuantitativo. Les he pasado ahorita un meme, una infografía. No sé si pueden verlo en el WhatsApp, por favor. Si alguien me puede relacionar de qué trata esa infografía. Ya la Pero tengo. antes quizás, bueno, tenía entendido que el método científico, digamos, es lo más cercano que se puede decir, que se puede plantear a la generación del conocimiento. No, Excelente. yo lo veo así, el método científico es, digamos, la base de la generación del conocimiento, ¿no? La propuesta, la verificación y demás, ¿no? Los demás pasos que sí. Fabuloso. Ello comprende. Y de hecho yo les decía el día de ayer que el método científico es una acción innata, es parte de la naturaleza del ser humano. Como bien decía Franz, la forma de generar conocimiento. Y si ustedes ven en el meme que les he compartido, hace un relacionamiento de que cada bebé conoce el método científico, ¿no? Realiza una observación, plantea, formula una hipótesis, que es como una respuesta antelada a una pregunta de investigación, procura una experimentación, analiza algunos datos, reporta hallazgos y busca replicabilidad. Es muy simple esta explicación que brinda esta ilustración, porque veremos que en el enfoque cualitativo existen otros elementos conexos que vinculan posiblemente con distinción procedimental al método científico bajo el enfoque cualitativo. Sí es importante referir de que la observación es el momento inicial para toda investigación científica. Hay una disquisición en el tema de los planteamientos de la hipótesis. Algunos autores relacionan de que el enfoque cualitativo no debería plantear hipótesis y yo les voy a referir algunos argumentos de sí o no y de qué forma hacerlo. No voy a relacionar el tema de experimentación porque esto vincula más, no diré lo cuantitativo, sino con una lógica de poder contrastar inferencia causal, que vamos a ver si es que este podría ser un alcance que tenga el enfoque cualitativo. El análisis de datos es, por supuesto, algo necesario que vamos a hacer, pero recuerdan que ayer yo distinguía en los datos, decía datos cuantitativos que manejan guarismos, números, datos cualitativos que referimos texto, palabras. Y así de esa forma vamos a reportar, vamos a sistematizar para analizar y luego reportar resultados y con eso buscar una discusión académica, ¿no? Más que una discusión coloquial. Entonces, ayer yo les decía, y esto también quisiera que me auxilien recordando, ¿qué será un paradigma y qué distinción existirá entre paradigma y enfoque? ¿Qué recuerdan de lo que hablábamos el día de ayer, por favor? Si alguien me puede ayudar. Dentro del paradigma está un modelo de pensamiento, ¿no? Un modelo de cómo ver la realidad.
Excelente, Sí. excelente. De hecho, esa es la idea intuitiva que yo quisiera que, como una ayuda mnemotécnica, ¿no? Es un paradigma, es una forma de ver la realidad. Bueno, uno puede complejizar el concepto, pero básicamente paradigma, una forma de ver la realidad. Y enfoque, ¿qué distingue del enfoque? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Podría Como decirse priorizar algo? dilucidar la Dilucidar, información. priorizar, ya está bien, es decir, podemos utilizar verbos distintos. Perdón, libertad. ¿Orientar algo, doctora? ¿Perdón? ¿Cómo se Proyectar. puede orientar? ¿Es la orientación que tenemos hacia algo? Orientación. Orientación. Ya, como les decía, podemos utilizar verbos distintos, pero yo les asociaba esta idea gráfica el día de ayer, que es, no diré por el verbo, pero básicamente hallar una mirada fija o como un lente muy particular de una temática, una problemática, bajo una óptica bien específica, ¿no? Es decir, decíamos, no podemos concentrar como la visual humana, como que es dispersa y requiere ser concentrada en aspectos muy particulares. Entonces, todo lo que ustedes han dicho de concentrar, de posiblemente priorizar, viene a mano de poder elegir un enfoque en particular. Yamil me hacía consulta el día de ayer, y lo voy a explicar más extenso en esta clase. ¿Y cuál será la distinción de elegir un enfoque u otro o elegir una combinación de ellos? Vamos a hablar en un momentito de ello y de hecho voy a desarrollar al respecto cuál es la conveniencia. Y de hecho yo quisiera que ustedes analogicen con su tema de investigación que pretenden para su tesis de maestría. ¿Cuál sería el enfoque más pertinente para poder desarrollar su investigación? Ya han visto el enfoque cuantitativo con Abraham Herrera. Vamos a desarrollar el enfoque cualitativo. Posiblemente no hayan los criterios suficientes a estas alturas. Estamos empezando, es nuestra segunda clase. Vamos a hacernos de más criterios. Y con ello también vamos a ver la conveniencia de juntar enfoques. Posiblemente ver lo quanti y lo quali, en una conjunción integral, que no es lo mismo que integrativa, hacer una distinción si lo quali pesa más que lo quanti, si lo quali viene primero que lo quanti, si lo quanti viene primero que lo quali, si resulta que lo quali está anidado en lo quanti o viceversa, ¿no es cierto? Existen ciertas lógicas procedimentales que me permiten hacer esta elección, pero todo ello estará enmarcado en la mejor forma que yo pueda responder con evidencia empírica a mi pregunta de investigación. Entonces, yo les decía, ¿qué distinguirá entre, intuitivamente hablando, entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? Si alguien, por favor, me puede ayudar a recordar lo que decíamos el día de ayer. Bueno, el cuantitativo se enfoca en lo que es obtención de números, porcentajes, hacer regresiones o hacer una estimación de lo que vendrá a futuro, ¿no? Mientras que lo cualitativo ya se va fijando más en cuanto a características, a observar, experimentar con, con el ser humano o en sus características sociales, quizá. Ya. Vamos a ser cuidadosos con la palabra de experimentar con humanos, ¿no? Porque Sí. hay como que una ética ¿Cierto? científica detrás que está altamente cuestionada. Ello no quiere decir, Postdadaísmo. sí, de pronto está altamente, hay una crítica, ¿no? Pero independientemente de ello, vamos a ver que mucha literatura utiliza de manera, ¿cómo les puedo decir? De una manera bastante, es parte de un fuerte argumento el relacionar experimentación en el ámbito social. Vamos a ver la lógica de ello también y vamos a ver cómo se relaciona en el enfoque cualitativo. Pero quiero dilucidar un poco más la respuesta. Perdón, Libertad, ¿me decía algo más? Adelante, por favor.
Tal vez complementar a lo que dice mi compañero es de que el enfoque cuantitativo es más sobre la base de datos, análisis de datos y demás, mientras el cualitativo es la palabra como tal, como usted nos dijo, no es la palabra, son oraciones que podemos realizar, entonces es la Texto. palabra como tal, Texto. el Excelente. texto, exactamente. Por favor, yo sé que muchos de ustedes llevan apuntes, ¿no es cierto? O de pronto van viendo la grabación, pero este es un elemento a resaltar. Consideren que va a ser parte de una de las actividades al final de esta presentación, las distinciones entre enfoques. Vean que una distinción que ahorita está saliendo a luz, que casi han referido de manera recurrente, los datos. El enfoque cualitativo maneja una cualidad, una forma de datos textuales, la palabra, la argumentación, y el enfoque cuantitativo maneja cifras. Pero existen más distinciones que les voy a referir a continuación. Ahí vengo con la pregunta, ¿no? Esta la voy a saltar porque la relacionaba ayer diciendo cómo es el dato en el enfoque cualitativo. El dato es texto, el dato es palabra, el dato son ideas, el dato son argumentaciones, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, relacionando ambas ideas, enlazando conceptos para entender qué es un paradigma, el paradigma va a ser un entendimiento de una realidad bajo un fundamento o enfoque particular, un modo de ver al mundo, una forma de comprender una realidad compleja. Entonces, en términos simples, esa va a ser nuestra concepción de paradigma. Por favor, tomen mucha atención. A veces uno descuida, directamente prioriza que para la tesis necesitamos tener claridad en el método, cómo hacer las cosas. Pero es muy importante tener claridad, además, si no más importante, en la formulación del planteamiento científico. Y ello tiene mucho que ver con elementos epistemológicos que conlleva el planteamiento desde definir cuál es el paradigma, si el paradigma relaciona de qué manera un enfoque en particular. Entonces, el ejercicio mental que ustedes van a ir haciendo, yo tengo esta idea de investigación, ¿cuál será el paradigma que más se adecue a mi objeto, a mi premisa, a mi pregunta de investigación? Pero voy a dar elementos para poder reconocer mejor. A ver, este elemento es sumamente importante de relacionar. Existe una realidad inmensa, donde resulta que la investigación solamente es una pequeñísima fracción de esta realidad compleja. Es imposible pensar que la investigación, por más exquisita, por más, no sé, pues tesis doctoral, por más ampulosa, por más años que dure esta investigación, pueda ser más compleja que la realidad misma. La realidad siempre es mucho más grande, mucho más amplia de lo que la investigación pretende. Ahora, piensen que la realidad es un conjunto de un todo, y de esta realidad del todo yo debo fraccionar en una realidad que es natural versus una realidad social. La realidad natural conllevará todos aquellos elementos que no son creados por el hombre. Estaremos hablando de el cosmos, la Tierra, como que hay áreas del conocimiento que abocan a orientar su estudio a esta realidad natural, versus una realidad social que relaciona todos los aspectos creados por el hombre. Entonces, su posgrado está orientado ¿a qué tipo de realidad? Independientemente de su área de formación, porque aquí en esta audiencia hay ingenieros químicos, hay pedagogos, maestros, abogados, pero ¿qué realidad nos toca? ¿De qué trata su posgrado? ¿Una realidad natural o una realidad social? ¿Realidad social? Ya. Y de esa realidad social, Jimena, ¿qué porción de la realidad social vemos? Comprendan que lo que le estoy refiriendo es maestría en psicopedagogía y educación superior. Entonces resulta que de esa realidad social compleja estamos abarcando solamente una generación del hombre que conlleva el tema educativo en, bueno, tal vez ahí siendo más específicos, educación superior y psicopedagogía.
¿Ya? Eso como un primer elemento. Un segundo elemento que también les relaciono, la primera concepción que yo les refería tiene que ver con el contexto, pero también es importante situarnos en lo que pasa en el individuo. En el individuo se asocia una realidad externa que conlleva ciertos aspectos que se pueden visualizar y a la vez cuantificar, como posiblemente han visto con Abraham Herrera en una consulta que se puede hacer en un cuestionario, donde se puede preguntar a una persona sobre sus ingresos, sobre su consumo, sobre su rendimiento académico, posiblemente sobre su peso, su talla, ¿no es cierto? Esa es una realidad externa. Versus una realidad interna que no es tan visible y puede ser un tanto más subjetiva que la primera realidad externa. Piensen todo el constructo mental que tienen las personas, que puede relacionar ideas, prejuicios, no sé, muchas particularidades sustantivas propias del individuo. Entonces, se presume que el enfoque cuantitativo conlleva más a ver, más a relacionar una realidad externa que puede ser materializable, y el enfoque cualitativo tiende a relacionar una realidad interna que también puede ser recabada como percepciones de cada individuo. Entonces, ahí, ustedes que habrían visto filosofía de la ciencia, creo que era uno de esos módulos anteriores que me relacionaba a Yamil, ya habrían visto esta relación que existe del individuo y su acercamiento con la realidad. Entonces, este acercamiento con la realidad puede conllevar una realidad muy particular, que en este caso decíamos social, y una realidad en el enfoque, según el enfoque, que puede tener que ver mucho con datos que provienen del constructo mental de cada individuo. No necesariamente esto está cuadriculado, decir que lo cualitativo solamente analiza la realidad externa y lo cuantitativo solo analiza la realidad externa y lo cualitativo solamente la realidad interna, pero se presume que el enfoque cuantitativo se lo dice objetivo por este acercamiento a la realidad externa y el enfoque cualitativo se lo presume subjetivo. Ahí hay realmente una fuerte discusión filosófica en el sentido de que en investigación social no se puede hablar de objetividad porque existe una intersubjetividad intrínseca del investigador y el objeto de estudio, el investigado. Entonces, cada uno de ellos tiene un constructo mental que hace que las funciones de respuesta no sean plenamente objetivas, que no reflejen en plena concordancia una realidad, a pesar de que esta sea una realidad social compleja, no la pueda reflejar en una correspondencia plena. Entonces, la pregunta que la van a responder ustedes más adelante, ¿qué rasgos paradigmáticos adoptará su investigación, su tesis? Y voy a dar algunos punteos, algunas pautas, que es una pauta muy somera, de decir, el paradigma positivo conlleva esto, el paradigma interpretativo, hermenéutico, fenomenológico conlleva esto. Entonces, en función de las características que yo vaya relacionando, quisiera que ustedes vayan tomando en cuenta, vayan teniendo un punteo para pensar cuál es el paradigma que más se adecua a su tema de investigación. Por favor, me interrumpe en cualquier momento y yo voy relacionando cada uno de los puntos que voy desarrollando. El paradigma positivista, rápidamente, esto lo han visto en otros módulos, relaciona casi directamente al enfoque cuantitativo. El paradigma positivista tiene una vertiente empírico-analítica que generalmente busca generalizaciones. Cuando refiero lo empírico, básicamente es relacionar de que se necesita en el enfoque considerar, conocer a la realidad, pero no necesariamente
imbuyéndose en ella, adentrándose en ella. De hecho, se presume que en el enfoque cuantitativo existe un divorcio entre el sujeto y el objeto de estudio. Es decir, uno podría realizar una investigación de escritorio sin necesidad de conocer la realidad. Simplemente teniendo las cuantías, teniendo las estadísticas, uno puede desprenderse de la realidad sin necesidad de entrar a campo y conocer cuáles son los matices que trae esta realidad compleja. Y al relacionar el buscar generalizaciones, que mucho va a tener que ver con la inferencia deductiva, el enfoque cuantitativo parte de una teoría que de pronto asume ciertos preceptos que se deben replicar en la realidad. Esto ya le había dicho, una separación del objeto y el sujeto como elementos aislados. La inferencia deductiva, pensar que en una linealidad de la investigación, lo que veíamos, la infografía del bebé y el método científico, que hay una linealidad de relacionar el planteamiento científico, plantear una pregunta, pensar una hipótesis, levantar datos, contrastarlos, resultados, hallazgos, resultados, conclusiones. Es básicamente lineal, pero se utiliza como un fundamento esencial, una teoría detrás que permite tener un paraguas de conceptos, de premisas, de relaciones, de reglas, que luego me dan el contexto para entender esta realidad compleja. Se dice ser sistemático en esa lógica de que existen procesos de tomar el dato, analizarlo y con eso generar resultados. Se presume objetivo, ya les decía que dícese objetivo porque es de cuestionar la objetividad en las ciencias sociales. Y se asume también racional. Estoy pensando en el método racional, muy en la esencia del racionalismo como Descartes lo manifiesta, de tener un problema complejo, dividirlo en partes y esas partes, para poder entender la realidad compleja, conocer cada una de las partes y luego recomponer el todo, que hay una fuerte crítica a este racionalismo del método. Y luego plantear ciertas preposiciones en una lógica de silogismos. Ya verán, seguramente han relacionado también con Abraham Herrera, cuando uno plantea una pregunta de investigación, generalmente relaciona dos o más variables, tratando de contrastar una relación causal que luego puede ser corroborada con datos. La hipótesis aceptará o rechazará esta hipótesis, esta premisa, y básicamente esa es la forma como se va desarrollando el planteamiento en el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo busca la manipulación de variables, como ya lo habrían visto en su anterior módulo. Asume hipotéticamente un conocimiento pleno de la realidad mediante la cuantitativización. Se piensa que todo bajo el cielo es posible de convertirse en número. Se da un alcance descriptivo, correlacional o explicativo de ciertas investigaciones. Seguramente esto también lo han relacionado, si es que con el enfoque cuantitativo ustedes pretenden simplemente describir, relacionar tal vez un par de variables o ir un paso más allá y explicar cómo una termina incidiendo en la otra. Se habla de diseños en alcance y tipo en el enfoque cuantitativo. Se habla de lo experimental, muy en la esencia de los conejillos de Indias, donde se hace una experimentación de dar un placebo y de dar una intervención grupo control, grupo tratamiento. Al grupo control le doy el placebo y al grupo tratamiento se da la intervención y de esa forma se trata de analogizar en una inferencia causal que nos diga cuánto va variando un resultado en particular en función de la intervención lograda. También el enfoque cualitativo relaciona diseños no experimentales, donde no hay manipulación de variables. De pronto pueden tomar un momento en el tiempo en datos que pueden ser transaccionales o verificar a lo largo del tiempo con paneles que hacen seguimiento a las mismas unidades observacionales. O finalmente hacer una relación ex post facto, donde una vez se hayan sucedido los hechos, uno termina
relacionando cómo es que se habrían dado las premisas que uno va desarrollando con la investigación. Los resultados se presentan como cifras que se comprueban en dócimas de hipótesis, brindando ciertos grados de confiabilidad. Seguramente esto lo han visto con Abraham Herrera, donde se construyen incluso intervalos de confianza, niveles de significancia, se hace una dócima de hipótesis, donde se rechaza o se corrobora una premisa y cuantitativamente uno puede respaldar si es que lo que uno ha planteado tiene un sustento numérico. Se presume que el enfoque cuantitativo tiene una vertiente más en esa realidad natural, en la biología, física y también aplicada en última instancia en las ciencias sociales. Se dice que es menos probable de lograr generalizaciones en las ciencias sociales y ahí hacemos reminiscencia un tanto a las miradas originales de Comte, el señor Emil Durkheim, en su obra clásica de El suicidio, donde trata de cuantificar un fenómeno social y lograr ciertas generalizaciones a través de estadística básica. Y esa es la forma como es que el enfoque cuantitativo trata de relacionar un contraste empírico para la investigación científica. Se habla de lo neopositivista, voy a contrastar después con lo postpositivista, pero aquí voy a relacionar lo neopositivista, que en salvedad a la gran crítica que existe en el positivismo, se refiere en grados de subjetividad, donde se asume un conocimiento imperfecto de la realidad. Se requiere un fundamento teórico de preeminencia matemático más que conceptual, es decir, se hace una relación, una representación analítica de la realidad a través de un análisis numérico, estadístico, matemático, y los resultados se presentan como estimaciones, probabilidades, que buscan también, al igual que la mirada clásica positivista, hacer dócimas y posiblemente ir más allá de la muestra, procurando una predicción. No voy a decir más allá de lo cuantitativista, es todo lo que han visto con el módulo anterior, pero sí era necesario el punteo para que ustedes puedan relacionar la distinción entre lo cuantitativo y cualitativo. Ya entro en materia que es lo cualitativo, que básicamente el paradigma puede relacionarse con lo constructivista, fenomenológico o hermenéutico. Son miradas distintas, pero el enfoque cualitativo de manera general hace una contraposición al positivismo orientado a un descubrimiento de los fenómenos sociales. La inferencia, esta es una particularidad bien marcada del enfoque. Si nosotros decíamos que en el paradigma cuantitativo la inferencia es deductiva, en el paradigma cualitativo la inferencia es inductiva. Entonces, cuando yo les solicite cuáles son las distinciones más marcadas entre enfoques, ustedes responderán algo que ya me han dicho con el dato, pero este elemento de la inferencia es inferencia deductiva e inferencia inductiva, es sumamente importante de relacionarlo. No sé si es que con sus cursos anteriores les queda claro la distinción entre inferencia deductiva e inductiva, porque para mí es necesario que este concepto quede claro. No sé si alguien me puede ayudar un poquito haciendo, si gustan con chanchullo, haciendo la distinción entre lo que puede ser una inferencia inductiva de la inferencia deductiva. Este elemento realmente es fundamental. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Bueno, es de ir de lo grande a lo pequeño y en el otro punto es de lo pequeño a lo grande, ¿no? De lo micro a lo macro. Ya, De lo excelente. general a lo particular, de lo particular a lo general. Eso es casi como el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, todos repetimos eso de lo deductivo, de lo general a lo particular, lo inductivo, de lo particular a lo general. Pero quisiera que me brinden, por favor, si fuera posible, de eso que acaban de decir que es correcto, una explicación más hacia un niño de 8 años. Es decir, a un niño de 8 años difícilmente uno le puede decir lo deductivo es de lo general a lo particular y lo inductivo de lo particular a lo general.
Me estás diciendo un trabalenguas, yo creo que me dirá él, ¿no? Entonces, si tal vez me pueden explicar un poquito qué relaciona esta referencia de que lo deductivo es de lo general a lo particular y lo inductivo es de lo particular a lo general en relación a la investigación científica. ¿Qué conlleva esto? ¿Lo tienen claro o gustan que lo aclare? Sería bueno repasar, porque se nos ha quedado solamente esto de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Ya. Para un Entonces, niño de 8 años va a ser difícil. sí. Sí. Entonces, la comprensión es que ahora esa frase que nos hemos tatuado, ahora la podamos entender mejor. En el enfoque cuantitativo, cuando yo relaciono la inferencia deductiva, y digo de lo general a lo particular, lo general es una teoría general. Es una forma de concebir la realidad bajo una teorización que luego a través de ese paraguas grande que me permite entender la realidad, yo puedo explorar luego los datos basado en esa teoría que luego me permite entender mejor la realidad. Entonces, lo general es una concepción preestablecida, si quieren ver, de la realidad, que luego me permite operativizar la misma realidad para poder entenderla en su contraste al momento de ir a la misma realidad. Versus el enfoque cualitativo, inductivo, que ustedes decían de lo particular a lo general, donde resulta que en la concepción más purista, yo no parto de una teoría. Puede ser que no exista teoría respecto de ese fenómeno que estoy tratando de investigar. Entonces, el punto inicial es ir a consultar a la realidad, ir a consultar a las diferentes unidades de análisis, entender de qué se trata de esa realidad, y a partir de esa comprensión de esa realidad, recién genero una teoría. Pero la teoría no es una teoría general, sino es una teoría sustantiva, muy propia de ese contexto, de esa realidad. ¿Quién me puede relacionar de sus áreas del conocimiento una teoría que exista, que manejen en su profesión? En el área de la música existe la teoría musical Ya, general, y en este caso, esta teoría musical general nos ayuda a aprender instrumentos o aprender a interpretar instrumentos que son más conocidos y, entre comillas, están afinados. Pero si el caso fuera de aprender a tocar una quena o una choquela, se cambia totalmente todo. Ahí ya no te sirve la teoría general, porque estos instrumentos que son de origen andino están fabricados no en base a la teoría general para que te puedan dar el A440, sino que están construidos en base a medidas. Y es decir, que una misma nota que en la teoría general debería darte igual en cada instrumento, en este tipo de instrumento, en la tropa de choquelas, te va a dar otro sonido. Cada instrumento, por más pisadas que tenga igual, va a dar otro sonido. Así que yo de esta manera puedo ejemplificar que la teoría general es la que se enseña generalmente en conservatorio y bueno, la teoría particular es la que te permite aprender esto que es parte ya, digámoslo así, de la etnomusicología, a trabajar estos instrumentos que no están construidos o que son particulares de un contexto. Lo mismo sucede con la moseñada, pero eso no quiere decir que no haya moseños o choquelas que estén afinadas, la hay, pero desde un punto de vista más ancestral, por así decirlo, entre comillas, esto solamente estaba hecho a medida. Entonces, esto, partiendo de lo particular a lo general, porque en el caso de la etnomusicología es un trabajo netamente cualitativo, podríamos decir que en este caso se puede crear una teoría alternativa a la teoría general de la música, ya que esta forma de construcción se debe a algunos patrones sonoros, que obviamente que no lo entienden con esos nombres los que lo fabrican,
y también no tienen en cuenta muchas cosas, por eso también al final hacen un serenazo, o sea, es un sentido bastante particular, muy humano, muy de la cultura. Entonces, se podría decir que la teoría general se podría adaptar. Entonces, esto sería un ejemplo de la particularización, o sea, de la inducción, de que la escritura en pentagrama se adapte a la escritura del choquela y la escritura del quena-quena, adaptando algunas cosas y se podría crear una teoría alternativa. Excelente. Me agrada bastante el ejemplo porque trae a luz muchos elementos que quisiera que ustedes puedan considerar en sus investigaciones. Lo que nos dice Yamil, discúlpenlo, verdaderamente no conozco del tema musical, entonces si es que ahí tengo algún atropello, mil disculpas por ello, pero la teoría general no necesariamente, en el ejemplo que nos daba Yamil, puede adecuarse a plenitud a una realidad muy particular. En algunos casos, la realidad particular requiere una nueva teorización que permita un mejor entendimiento de la realidad de lo que la teoría general ha referido o tiene establecido, ¿no es cierto? Entonces, en esta mirada que hace Yamil, pensemos que se puede generar una nueva teoría a través de lograr una comprensión sustantiva de un contexto muy específico, de un instrumento muy particular, de una forma de musicalidad, no sé cómo usar los elementos correctos, que pueden devenir en una teoría sustantiva muy específica. Ahora, el punto es, se puede hacer una combinación de lograr inferencia deductiva y también a la vez utilizar inferencia inductiva. Es posible agarrarnos, asirnos en el ejemplo que daba Yamil de una teoría general y adecuarla a un contexto particular y a la vez tomar en cuenta este contexto particular, esta singularidad, y luego plantear una teoría muy específica de este contexto, sí es posible. Y justamente de eso trata una de sus respuestas, una de sus preguntas que me decía él, ¿y qué momento utilizo lo quanti y lo quali? Y resulta que hay también el paradigma emergente, que de pronto va a dar cuenta de estos elementos que necesitan, además de relacionar una teoría general, generar una nueva teoría. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Completaré este tema del paradigma constructivista fenomenológico hermenéutico, relacionando el enfoque cualitativo. Relaciono sustantivo en el sentido de que son realidades muy específicas para contextos muy particulares. Se generan constructos singulares basados en artefactos o mentefactos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idiosincrasia de ciertos contextos son muy específicos, entonces la forma de poder recabar esos datos también van a tener cierta especificidad. Lo vamos a ver con más detalle al momento de relacionar técnicas, instrumentos, métodos, técnicas, instrumentos, herramientas. Generalmente su estudio se da en un ambiente natural. ¿Qué quiero decir en un ambiente natural? Recuerden que yo decía, en el enfoque cuantitativo yo puedo realizar un estudio de escritorio donde utilizando las cifras del censo, de una encuesta, sin necesidad de conocer la realidad, puedo escribir sobre pobreza, puedo escribir sobre trabajo, sobre movilidad social, sobre educación, sobre salud, sin saber cuál es la realidad de salud, pobreza y todos los temas sociales en la realidad. Entonces, este otro paradigma lo que hace es pensar de que el investigador tiene una cierta necesidad de ir al ambiente natural donde se desarrolla el fenómeno de estudio y de ese ambiente natural recabar de una manera más certera, se podría pensar, ciertos aspectos que son de preocupación en esa realidad compleja. Se habla de diseños en el paradigma, los vamos a revisar, ahora solamente que vea, se refiere en lo enunciativo, diseños de teoría fundamentada, otros fenomenológicos, otros etnográficos, hay otros más que los vamos a ver más a detalle en adelante.
Y así también, como se habla de un paradigma fenomenológico hermenéutico, existe un paradigma sociocrítico que también vincula el enfoque cualitativo. Por favor, relacionen de una manera intuitiva que decíamos el enfoque cuantitativo, existe un divorcio entre el objeto y el sujeto de estudio, que luego es un tanto corregido con el neopositivismo. En el enfoque cualitativo bajo el paradigma fenomenológico y posiblemente el hermenéutico, el investigador se imbuye en la realidad y trata de entenderla mejor. Pero cuando uno habla del paradigma sociocrítico, los críticos a los dos paradigmas anteriores refieren que no solo es necesario conocer mejor la realidad, es una crítica tanto al positivismo como al paradigma interpretativo e hermenéutico, sino que además de conocer la realidad de mejor forma, debe procurar cambiar esta realidad. El paradigma sociocrítico entonces está orientado a la transformación social. Busca una autorreflexión, trata de ver esa realidad, ver el problema que existe y propiciar una solución a través de sus mismos actores. Se dice que existe una correspondencia plena entre el investigador y el objeto de estudio. Aquí no existe el divorcio, no existe el trabajo de escritorio, no existe solamente el investigador que va, ¿cómo les puedo decir?, como un incógnito al campo y en el campo poco más y no se hace notar y simplemente toma datos, sino que se procura una amplia, una profusa interrelación entre el investigador y los actores o el problema que se relaciona en el tema de investigación. Predomina más la práctica más que la teoría. De hecho, la gran crítica al paradigma sociocrítico es que en muchos casos es ateórico. Entonces, si estoy diciendo ateórico, es básicamente inductivo, no existe una teoría detrás, sino más bien procura generar una teoría, pero de hecho ni siquiera está preocupado en generar una teoría, sino más bien en procurar una solución. Existe una acción, reflexión que procure el cambio, se busca una plena participación de sus actores y se habla de un diseño de investigación, acción que procure un cambio social. En temas educativos, ustedes van a escuchar hablar bastante la investigación, acción participativa, la investigación, acción emancipadora, la investigación, acción revolucionaria. Bueno, existen varias acepciones que buscan en investigaciones sociales educativas hacer ciertos cambios. No voy a relacionar más extenso, esto si gustan ustedes pueden profundizarlo y si alguien es de mucho interés puedo brindarles literatura al respecto, pero también se relaciona el paradigma emergente, es algo de lo que Yamil me consultaba, de verificar una combinación entre lo quali y lo quali, pero aquí debo relacionar que el paradigma emergente lo que hace más que propiciar una nueva forma de ver las cosas, ver una directriz procedimental de la conveniencia de conjuncionar lo cualitativo con lo cuantitativo y existen formas para ello. Se habla también del paradigma prospectivo, el paradigma prospectivo que considera el pasado, la retrospectiva, toma en cuenta el momento, una perspectiva de la realidad en el momento. Y con esta idea de la retrospectiva, la perspectiva, trata de ver qué es lo que va a suceder en un futuro cercano. Cuál sería la prospectiva, cuáles serían los caminos, los cursos a seguir, qué es lo que va a pasar, cómo era nuestra educación antes de la pandemia, cómo se está dando ahora en pandemia y qué es lo que va a ocurrir post pandemia, ¿no es cierto? Ese es un tipo de investigaciones que están bastante en boga, sobre todo por el contexto actual que estamos viviendo. Se habla también del paradigma de la complejidad. Aquí hago referencia al señor Edgar Morin. El señor Morin, que, bueno, ya todavía está vivo, sigue produciendo. Creo que el mes pasado ha cumplido 99, 98 años, pero su obra está siendo ampliamente considerada. La UNESCO la ha retomado para lograr incursiones, propiciar incursiones en el ámbito educativo, donde
existen muchos preceptos importantes de considerar. No voy a ser más amplio ni en lo emergente, ni lo prospectivo, ni lo complejo, porque voy a explicar un poco más adelante y ustedes verán la conveniencia de adoptar alguno de estos paradigmas si es que es necesario dentro de sus investigaciones. Ahora, básicamente, lo que ustedes podrían hacer es relacionar paradigma positivista con enfoque cuantitativo, paradigma hermenéutico, fenomenológico o sociocrítico con enfoque cualitativo. Entonces, en esta lógica de los elementos que yo he ido relacionando de cada uno de los paradigmas, sería bueno que ustedes vayan cavilando cuál sería el paradigma más apropiado para la investigación que ustedes están queriendo desarrollar. Si están buscando una lógica deductiva, si posiblemente más relaciona una inferencia inductiva, si es un pasito más allá de solamente lo inductivo y lo deductivo, posiblemente lo abductivo de buscar no solamente asirse de teorías, sino también generar una nueva teoría, una nueva concepción. Entonces los paradigmas son distintos en función de la lógica de cómo quieran responder a su pregunta de investigación. Parece un elemento menor, pero no lo es. De hecho, es sumamente considerado al momento de hacer su defensa desde el perfil de tesis, de cuál es el planteamiento científico que trae consigo sus investigaciones. Entonces, el planteamiento científico, además de relacionar el tema de investigación, que en muchos de los casos ya lo tienen, posiblemente hay que brindar mayor claridad. Luego va a relacionar una pregunta de investigación, objetivos que relacionen esa pregunta de investigación, posiblemente una justificación, que es tal vez menos importante que la pregunta que se hace, pero esta pregunta debe estar claramente asignada un paradigma con el cual se concibe esta pregunta y un enfoque que relacione el paradigma para luego dar pauta a cómo se va a responder esa pregunta de investigación en lo metodológico. Entonces, vean que en lo que le estoy refiriendo hay un pleno enlace entre la epistemología y la metodología, que es uno de los principales, pensemos si hablamos en porcentaje, un 40% de su defensa de tesis se va a basar en que ustedes brinden la claridad suficiente en el planteamiento científico apropiado. Entonces, si resulta que una defensa de tesis, ustedes relacionan una pregunta de investigación y no saben responder a cuál es el paradigma o el enfoque que está relacionando su pregunta de investigación, se están restando 40% de su nota, ¿no es cierto? 40% de su defensa. Entonces, ahí pongo la importancia de por qué tener claridad en estos elementos. Sigo avanzando un poco más. Ya hablando de paradigmas educativos, de psicopedagogía y educación superior, se puede relacionar los paradigmas positivistas, de cuantificación en temas educativos que pueden buscar predicciones de la realidad, muy en la lógica de posiblemente los modelos Mincer. Verificar relaciones causa-efecto, por ejemplo, programas de transferencia condicionada, como puede ser el Juancito Pinto, el desayuno escolar, la entrega de laptops, etcétera, etcétera. Existe también la pedagogía experimental. Cuando hablo de pedagogía experimental, va en la esencia de lo que recriminaba un comienzo, los experimentos sociales, de tener grupo control, grupo tratamiento, ver una intervención y cómo esta intervención genera ciertos resultados. He visto que algunos de los planteamientos que ustedes están manejando tienen esta lógica de pensar de cómo mejora una cierta intervención. Pensemos una modalidad combinada de educación presencial y virtual para ver cómo se incursiona en un rendimiento académico específico y de esa forma tener un grupo tratamiento y grupo control y contrastar si es que la intervención pretendida genera el resultado deseado. También se piensa que existen dentro de los paradigmas educativos lo fenomenológico, que tratan de relacionar temas como comprensión de realidades sustantivas,
Una de las tesis que se ha defendido en enero tenía que ver con saberes ancestrales en la zona andina, donde el tesista, recuerdo que hacía un relacionamiento de los saberes ancestrales muy particulares en el área de conocimiento de las matemáticas a nivel primario, una tesis muy interesante que se ha defendido de una manera bastante solvente. Entonces, ese tipo de tesis también son parte del abanico de posibilidades que ustedes podrían tratar. El historicismo, cuando uno va relacionando ciertos elementos a través de verificar una relación histórica de los hechos, va relacionando una línea de tiempo, estableciendo ciertos hitos. Por ejemplo, se ha presentado una tesis que verificaba la evolución de los sistemas educativos en Bolivia, viendo la etapa de instrucción, el código de 1955, la ley 1564, la ley 70 actual, y bueno, hay que ver cuál sería la reforma siguiente, ¿no? El simbolismo, cuando uno da una interpretación a ciertos eventos y los magnifica dentro de su contexto. Por ejemplo, ahí les pongo el tema de los quipus como una forma de comunicación ancestral, una forma incluso de cuantificación, de transmitir operaciones aritméticas en un contexto muy específico. Y también existen otras investigaciones más de corte sociocrítico que llaman a la autorreflexión de procesos cotidianos. Por ejemplo, he visto una investigación donde el problema planteado era bastante cotidiano, era el problema de la basura en la unidad educativa y cómo se podían desechar residuos sólidos. Entonces se ha planteado una investigación con sus mismos actores, se ha propuesto ciertas alternativas de solución, se ha planificado la solución y se ha visto si es que esta era pertinente para el problema planteado. Así también el entendimiento en adultos mayores de la matemática. Aquí es un poco de andragogía vinculada con una respuesta muy particular en un grupo que tiene necesidades de aprendizaje bien específicas. ¿Ya? También parte de una situación real, buscando una solución muy particular. Esto lo relaciono con conceptos que son importantes que ustedes los tengan en mente, de distinguir entre sistema, modelo y teoría, entendiendo que un sistema es un conjunto ordenado de normas, procedimientos que regulan un funcionamiento de un grupo o de un colectivo, y como es un sistema, sus partes deberían tener relación entre sí. Por ejemplo, decía de las investigaciones que existen en el CEPIES, entender el sistema educativo boliviano, tendrá que entender todas sus partes en sus subsistemas regular, superior y alternativo, y al interior de sus subsistemas verificar sus niveles. En el regular, pensar desde el inicial en familia comunitaria no comunitaria, primaria secundaria, superior profesionalizante no profesionante y alternativa en todas sus modalidades de educación especial que existen en el sistema educativo boliviano. Cuando uno relaciona modelos, también es otra simplificación de la realidad, como un resultado a investigar. Por ejemplo, el modelo sociocomunitario productivo, bastante relacionado con esa mirada integral, holística, educativa. La ley 70 se maneja bajo esta concepción filosófica. O también relacionar teorías como teorías del aprendizaje, entendida como un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de una observación, experimentación o razón. De esa forma se relacionan en educación teorías asociativas, cognitivas, funcionalistas, estructuralistas, psicoanalíticas, metacognitivas, matemáticas, estocásticas, socioculturales y un grandísimo etcétera. También se pueden relacionar investigaciones aplicadas. Veía que alguno de ustedes me ha relacionado el tema del aprendizaje basado en problemas. Hay el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en investigación. Existen realmente muchas vertientes. La educación cooperativa, la gamificación, que relaciona lo lúdico con el aprendizaje, no solamente desde la mirada pedagógica, sino también didáctica, la educación orientada a problemas, el design thinking, el thinking-based learning, que tratan ambos, design thinking y thinking-based learning,
propiciar que el aprendizaje le despierte la mirada crítica, el pensamiento crítico en los estudiantes, el aprendizaje basado en competencias. Ahora no solamente se habla de competencias, sino también se habla un pasito más allá de capacidades, o también el aprendizaje basado en proyectos, el Project-Based Learning. De estas hay muchísimas alternativas de las cuales ustedes podrían dar cuenta, y muchas de ellas me las han manifestado en el desarrollo de sus investigaciones que han venido realizando. Ya. Ahora, por favor, voy a plantear la primera actividad con la cual nos vamos a ir esta noche, y requiero todas sus dudas, comentarios, sugerencias de lo visto, pero vamos a relacionarlo en función de la actividad planteada. Planteo la actividad entonces, por favor. Voy a leer y de ahí me dan todas sus consultas, por favor, y voy a tratar de ejemplificar, y ustedes me van relacionando si es que esto se va entendiendo o requerimos otra ejemplificación u otra ejemplificación hasta que quede claro. A ver, digo, actividad 1, que compone dos partes. La primera parte, elabore un cuadro comparativo que muestre las diferencias entre los enfoques cuantitativo y los enfoques cualitativos en la investigación social, y los remiten al foro habilitado para este propósito. A ver, ¿qué quiero solicitar en este primer inciso de la actividad 1? No requieren hacer algo ampuloso. A lo largo de la explicación que he brindado ahora, he relacionado muchos elementos que distinguen entre enfoques. Recuerdan que hemos empezado hablando de que los datos son distintos. Hemos hablado de que la inferencia es distinta. Hemos hablado de que la aproximación con la realidad es distinta. Hemos hablado de que de pronto hay una forma de hacer teoría y otra forma de utilizar teoría entre uno y otro enfoque. Esos son elementos que desearía que ustedes me vayan trasladando. Ahora les digo, remitirme su respuesta en el foro habilitado para este propósito, que estará en la plataforma. Pero yo pienso que la plataforma para este tipo de actividades es un tanto dispendiosa. Si gustan, me pueden responder por el WhatsApp, o podemos acordar simplemente que por el WhatsApp respondamos a este tipo de actividades. Una forma que me viene a mano, no necesitan desarrollar un Word. Si gustan, pueden simplemente en una hoja manuscrita hacer un punteo de lo que refieren en cuadro comparativo, una línea al centro y decir, Quanti tiene estas características, Quali tiene estas otras características, se distingue de esta forma. Para mí es suficiente. Le sacan foto a eso y me lo envían. Leo el inciso B. Señale, este mes mucho más importante, entonces por favor ahí quiero toda su atención. Señale qué implicaciones prácticas tiene para un investigador social el optar por una metodología bajo enfoque cualitativo. En este caso, quisiera algo más personalísimo de relacionar su investigación, su tema de tesis, diferente de aquellas que debería asumir si su investigación consideraría un enfoque cuantitativo. Igualmente, la respuesta la deberían remitir al foro habilitado para este propósito. Ya, entonces ahora, por favor, dudas, consultas, comentarios, sugerencias, si gustan ejemplificaciones, con mucho gusto. Doctor, quizás una pequeña duda del inciso B. Señale qué implicaciones prácticas. O sea, lo que debemos hacer es, según nuestra investigación, plantear cómo podemos realizar la investigación bajo un enfoque cualitativo, qué instrumentos usar, algo por ahí, o estoy perdido. A ver, como insumo, lo que ustedes van a utilizar para responder la B son los elementos que ustedes punteen en el inciso A. ¿No es cierto? El inciso A, ustedes dicen, el enfoque cuantitativo conlleva esto, el enfoque cualitativo conlleva, en distinción del cuantitativo, todo esto otro, ¿no es cierto? Ahora, si me permite, voy a usar su ejemplo, Franz, por favor. Usted desea desarrollar una investigación que verifique la influencia del uso de la modalidad combinada entre, supongo, la educación presencial y virtual en el rendimiento académico de la asignatura de inglés. No voy a entrar
al desarrollo de lo que usted piensa en su investigación, pero si usted asumiese un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo, entonces, ¿cuál sería la implicancia práctica? ¿Cómo iría a desarrollar su investigación si adoptara este enfoque? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, se me viene en mente y es como un ejercicio de imaginación de cómo su tesis iría a desarrollar. Si usted dice el uso de una influencia, de una modalidad de enseñanza muy específica y está asociando el enfoque cuantitativo, yo asumo que podría tratarse de un diseño experimental donde usted, la implicancia práctica, si es experimental, tendría que conjuncionar, tendría que procedimentalmente hablando, tener un grupo tratamiento, un grupo control, pensar esa modalidad de aprendizaje combinada, aplicarla al grupo tratamiento y pensar que al otro grupo no aplico la modalidad, medir en ambos grupos el rendimiento académico y luego contrastar bajo un test muy particular su hipótesis, es decir, el rendimiento académico bajo la modalidad presencial o virtual, perdón, existe un aumento del rendimiento académico bajo la modalidad presencial o virtual. Entonces, su respuesta es cuantitativa y usted dirá en cuánto mejora ese rendimiento. Esa es una forma de aproximar el enfoque cuantitativo a su tema de investigación. ¿Qué pasaría si resulta que cambia el enfoque y el mismo tema de investigación adopta el enfoque cualitativo? ¿Cómo podría relacionar la investigación? La investigación en este caso, si estamos hablando del enfoque cualitativo, los datos ya no serían numéricos. Usted tendría que rescatar percepciones. ¿Percepciones de quién? ¿A quién usted estaría consultando respecto del rendimiento académico? ¿Al docente? ¿A los estudiantes? ¿Al director de la unidad educativa? Entonces, esa es una implicancia práctica, ¿no es cierto? ¿Cómo podría contrastar en el enfoque cualitativo que el rendimiento académico mejora ante la modalidad presencial y virtual? ¿Podría de alguna forma corroborar con evidencia empírica bajo el enfoque cualitativo? Dicho todo lo anterior, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio que yo le estoy pidiendo de inicio, que no quiero que sea extenso, es decir, a mí me basta con un párrafo que ustedes puedan pensar cuál sería la conveniencia, si quieren, eso quiero referir con implicancia práctica, de asumir a su tema de investigación el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Y el propósito de esto es que yo no quiero jalarlos hacia mi agua, ¿no es cierto? No quiero decirles lo cualitativo es mejor que lo cuantitativo, sino que ustedes, de una manera práctica, puedan discernir si lo cualitativo o lo cuantitativo es mejor para su investigación y cuál es la conveniencia de ello. Esta primera aproximación es meramente intuitiva, que ustedes puedan pensar, sí, para mí lo más conveniente es lo cuantitativo, por esto, por esto, por esto, por esto. O no, para mí lo más conveniente es lo cualitativo, por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, es intuitivo en partes, porque todos los argumentos ya se los he referido anteriormente. Ya se los he relacionado anteriormente, ¿no es cierto? Lo cuantitativo hace esto, 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 esto. El paradigma positivista tiene estas consignas. El paradigma cualitativo, perdón, el paradigma interpretativo, hermenéutico, fenomenológico tiene estas consignas y el enfoque conlleva esto. El paradigma sociocrítico tiene estas consignas y conlleva estos elementos en cuanto al enfoque. Entonces, esa lógica, ¿qué yo haría, digamos, de una manera práctica? Vería de qué trata mi tema de investigación, vería los apuntes de lo que hemos hablado ahora y trataría más o menos de una manera intuitiva de asociar cuál de los dos enfoques sería el más cercano a lo que yo pretendo investigar, ¿no es cierto? ¿Respondo más o menos? Sí, doctor, está claro, está claro. Buenísimo. ¿Alguien más, por favor, tiene alguna otra consulta? ¿Requiere otra ejemplificación? Doctor, y si nos vemos
en el inconveniente de que nuestra investigación es cual y cuantitativa y tiene que ser de ambos. ¿Cómo Excelente, podríamos hacer fabuloso. Eso quiero. Pero mi sí punto o es, sí no es basarnos una, en un... no tendría que ser una elección, ¿cómo les puedo decir? Emocional, si quiero decirlo así, es decir, suena mal lo que estoy diciendo. Es decir, que uno se levante del humor de decir, ahora deseo hacer números, cuantitativa. No, ahora deseo hacer lo cualitativo, sino que tiene que ser una elección argumentada de por qué cuantitativo, por qué cualitativo o por qué cuantitativo y cualitativo, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber argumentos del por qué elegir un enfoque u otro, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes presumen que esta es una aproximación muy inicial, de que lo cuanti y lo quali es pertinente para su investigación, desearía que me relacionen con un par de ideas. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuanti y por qué lo quali? ¿Sí, Gisela? Ya, gracias, doctor. ¿Sí? Es brindar ciertos argumentos inicialmente intuitivos. Ahora, un aspectito más administrativo. ¿Les es más conveniente que me puedan brindar su respuesta de esta actividad por plataforma o es mejor que me la brinden por el WhatsApp nomás? ¿Qué les viene más a mano? ¿Qué les es más fácil? Porque por WhatsApp, si gustan, simplemente pueden hacerlo por manuscrito, pueden hacerlo en Word y me lo envían, y le saco una foto y me lo envían. Por el foro es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que, no sé, pues el medio es distinto, pero es exactamente lo mismo. Y lo segundo es, tenemos nuestra siguiente clase el jueves. Entonces, yo desearía que esto esté hasta antes, hasta el mediodía del jueves, por favor, que creo que es tiempo suficiente para poder desarrollar la actividad hasta ese momento. ¿Sí? Es cortito lo que le estoy solicitando. La respuesta por cada inciso sería no más de un párrafo. Yo estoy suficientemente contento con tener un párrafo bien sustentado, bien argumentado por cada uno de los incisos. Una pauta, si es que alguien gusta, solamente he hecho una revisada muy por encimita el tema de la argumentación de por qué la distinción de lo quali a lo quanti. Recuerden que anoche les he compartido el documento de Schutz. En el documento de Schutz existen argumentos mucho más solventes, podría decir, que relacionan el tema de la realidad humana, conocer su sustantividad, ir un poco más atrás a la obra de Husserl, algunos elementos que relaciona Heidegger, Merleau-Ponty, ver desde el plano filosófico posiblemente cómo es que se relaciona esta mirada distinta, esta mirada paradigmática, no diré opuesta, pero con elementos diferenciadores de lo que es el paradigma positivista, ¿no? Entonces, la obra del señor Alfred Schutz es bastante densa, pero es muy buena para poder argumentar con elementos más profundos. Van a ver que su lectura no es tan ligera, ¿no? No es tan... Es leer filosofía, ¿no? Pero pienso que con los argumentos que hemos relacionado, además que existe un módulo que ustedes han revisado, como ayer me refería a Yamil, donde han visto la Escuela de Viena y han relacionado muchos otros autores, entonces tienen los argumentos suficientes para poder hacer una distinción relativamente somera, pero que distinga entre enfoque cuanti y quali. ¿Alguna otra consulta más, por favor? No sé. Si es que algo, dígame por favor tiempo y modalidad. WhatsApp foro, solo WhatsApp y hasta, si está bien, hasta las 12 del jueves. El tiempo está bien. Excelente. El tiempo está bien igual, doctor. ¿Ya? Y no Ahora, varía, el pues, medio. queda
a la plataforma y se confirma la entrega por WhatsApp. Lo que pasa es que yo no quiero hacerles doble tarea. Quiero una sola, así directamente. Es decir, quiero que se concentren más en la respuesta, que está preocupándose de subir al foro y subir al WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa con el foro? Lo que no me agrada mucho, que la respuesta no es inmediata. Vean que todos los que me han escrito hoy día me han mandado algo. He tratado de responderles inmediatamente, ¿no? Es decir, me han mandado su punterito de perfil o su idea. Les he dicho, sí, muchas gracias, lo voy a ver. Y listo, ustedes ya tienen claro que me han enviado, ¿no es cierto? Y tienen incluso la constancia en el celular. Le he enviado mi tarea, ¿no? Por ahí no se ha registrado en algún momento. Entonces, yo soy más agradado de que me envíen este tipo de tareitas, este tipo de actividades, las respuestas de actividades, por el WhatsApp. Entonces, quisiera motivarlos a que respondamos directamente por el WhatsApp, si les parece conveniente. Si alguien objeta al respecto, entonces nos movemos en el foro y si gustan, como la sugerencia, foro y WhatsApp. Pero es hacer doble trabajo innecesariamente, sin ningún objeto. ¿Qué opinan? WhatsApp. WhatsApp. Sí. Excelente. Doctor, quizás una duda. ¿Usted no tiene, digamos, problemas en la situación de utilizar foro WhatsApp? Porque algún docente suele mencionarnos que todas las actividades que damos tienen que estar, digamos, registradas en el foro. Pues por eso nos saben pedir. Yo creo que si no es necesario que estés registrado siempre en el foro, vamos, WhatsApp. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me solicitan, acabando el módulo, hacer un informe de todo lo que hemos hecho. Entonces, yo eventualmente, todo lo que manden en el WhatsApp, ya es una tarea más, me estoy cargando tarea yo, ¿no? Todo lo que ustedes me mandan al WhatsApp, lo voy a terminar cargando al foro. Pero, ¿por qué me gusta lo del WhatsApp? Porque reciben ustedes su respuesta inmediatamente, ¿no es cierto? Es decir, me envían y yo les digo, ok, ya lo tengo, ¿no es cierto? Eso es lo que me agrada, la comunicación expedita del WhatsApp. Del tema del foro no se preocupen, yo lo registro y ya yo me soluciono con el tema administrativo del foro. No se preocupen de eso. Que no les genere una preocupación. La preocupación debe de ser mía después de cómo registro todos sus datos. Ya, entonces WhatsApp 12 del jueves, ¿sí? Y cualquier consulta, por favor, cualquier momento por el WhatsApp. Muchos me han ido consultando por el WhatsApp, me han hecho algunas preguntas. He tratado de contestarlas. Hay una pregunta que tengo pendiente de Yamil, se la voy a contestar en un momentito más. Una le he respondido parcialmente, la voy a contestar mejor, pero necesito contestarla con el desarrollo de contenido. ¿Hay alguna otra consulta más específica que me han hecho por el WhatsApp? He tratado de responderla. Busco responder inmediatamente. Si no lo hago, denme un tiempito, pero siempre respondo. Es decir, no existe WhatsApp que no responda. Entonces, si un WhatsApp no es respondido, quiere decir que no me ha llegado. Es una forma de corroborar todo esto. ¿Ya? Entonces, estamos quedando envío WhatsApp de actividad 1 por... envío de actividad 1 por WhatsApp el jueves hasta las 12. ¿Sí? ¿Excelente? Ya. Se les voy a copiar la premisa, le voy a sacar una foto y se los voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan claro. ¿Ya? Sigo avanzando entonces. Quiero aprovechar mis últimos 10 minutitos en hacer un avancito más, por favor. Entonces, les comparto pantalla. Guay, no sé qué pasa, che. Qué lento esto. Ahí está. Me dicen, por favor, si se ve. Está cargando, Roxy. ¿Está cargando? Está cargando. Ahora sí. Ahora sí. ¿Leen la lógica de la investigación científica? Sí. Sí, sí, Sí. doctor. Ya, entonces voy avanzando y voy a ser puntual con la finalización. Llega en punto y cortamos, ¿no? La lógica de la investigación científica, una primera inducción a la investigación social educativa. Una pregunta que quisiera me contesten, el que guste contestarme en este momento. ¿Por qué para ustedes es necesario investigar?
No estoy vinculando con el tema educativo, posiblemente en su labor de trabajo, posiblemente con el alcance formativo que están teniendo. Desearía saber algunas motivaciones. Me parece que de las motivaciones plenamente válidas, si gusta manifestarla, como que le han dicho, yo quiero hacer mi tesis para lograr mi título de maestría. Plenamente válido. Pero si me pueden manifestar un par de ideas, por favor, ¿por qué para ustedes sería si fuera necesario investigar? Sumado al hecho de que se han imbuido en un posgrado, en una maestría que conlleva investigación científica, ¿no? Entonces, ¿por qué para ustedes es importante investigar? Aquí, Wilson. Sí, adelante, por favor, Wilson. Es importante investigar porque, bueno, yo por dos razones. Primero, que la investigación siempre trae nuevas cosas, ¿verdad? Sí. Por otro lado, es un aporte. El hecho de que tú investigues, pues aportas en el campo de tu trabajo. Lo otro, nomás también es necesario, investigar para poder también lograr un título, ¿no? Porque eso implica un título, ¿no? Y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo pienso así, porque en mi trabajo tienes más títulos, tienes mayores opciones de aspiración también, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, esa es mi percepción. Excelente, ¿no? Y plenamente válido, y creo que agarra las palabras de muchos. No sé si alguien más gusta aportar. Yo, doctor. Perdón, ¿quién me estaba hablando? Primero las damas. Gisela. Dos personas. Gisela, Gisela, por favor, adelante. Sí. Ya, a ver, investigar desde mi punto de vista es necesario generar más conocimiento. Y bueno, investigar siempre va a partir de una necesidad de la sociedad, ¿no? Ya, y al poder realizar nuestra tesis y demás, estamos aportando con nuestra sociedad. Fabuloso. ¿Alguien más me estaba comentando? Doctor. ¿Alguna mirada? Sí, yo. Adelante, por favor. Ya, quizás en palabras más cristianas, como se dice, ¿no? Investigar, según mi caso, yo quisiera decir investigar para conocer más el medio en el que estoy trabajando. Si bien había propuesto el plan o el título de la investigación que había hecho, que no está muy bien, ¿no? Falta algunas mejoras, falta algunas cositas, pero muchas veces se nos presentan ciertas cosas en el trabajo, como había dicho la compañera Gisela, ciertas necesidades, no por decir esta nueva norma que a los profesores nos obliga o nos da, digamos, la opción de trabajar de forma virtual y presencial a la vez, y al año lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque este año mucho contenido se está quedando así sin poder tocarse y al año va a tener que regularse. Entonces, poder, digamos, investigar y podernos conocer el contexto en el que estamos trabajando para poder mejorar. Entonces, es necesario, en mi caso, la investigación para generar más conocimiento y conocer más el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Estoy plenamente de acuerdo. Y a eso sumo algunas respuestas más. Se puede relacionar el tema que la necesidad de investigar tiene que ver con un aumento del conocimiento, excelente. Generar personalmente un pensamiento crítico. De hecho, existe mucha corriente educativa que orienta a que el pensamiento crítico en la escuela se lo alcance a través de la investigación científica, que me parece que es un planteamiento sumamente interesante de considerar. Para los que son profesores, yo trabajo en un colegio, tenemos nuestra feria de fin de año, ¿no? Nuestra feria, la que se llamaba la feria multidisciplinaria, donde resulta que la feria multidisciplinaria se pedía la exposición de algún tema, ¿no? Y el estudiante lo que hacía en esos temas era hacer un copia-pega del Wikipedia y exponer como lorito, ¿no? Lo que trataba el tema. En esta lógica de la investigación científica, ahora existe la exigencia de que, al igual que ustedes han visto en el meme del método científico, hagan sus exposiciones, no digo por la amplitud del tema, pero se planteen una pregunta de investigación, relacionen datos, relacionen conclusiones, planteen hipótesis, ¿no? Entonces, desde la escuela es que parte este tema del pensamiento crítico y la necesidad de investigar, incluso atrás. Es necesario para enseñar a pensar, motivar la imaginación, la curiosidad,
una especie de disciplina, no dejarnos guiar por el fake news, por la noticia falsa, sino más bien yo entiendo que en niveles de profesionalización, de formación importantes como los que ustedes están alcanzando, deben emitir argumentos sólidos, rigurosos, que no se basen en lo que escucharon en el Facebook, sino que adopten la mirada de una producción intelectual que dé rigurosidad en respuesta. Tiene que ver también con un tema de pasión que de pronto es siempre necesaria para toda actividad laboral y desempeño de funciones de vida, ¿no? Y la pregunta es, y también se las extiendo a ustedes, ¿y quién debería ser el encargado de investigar? ¿A quién le delegamos esta tarea? ¿Quién debería ser el que propicia investigación? ¿De dónde parte? Más de quién debería ser de una curiosidad, ¿no? De uno mismo, de una necesidad quizás que se te plantea como un investigador, ¿no? Ya. Los Quizás, doctor, profesionales como ustedes deberían dedicar parte de su tiempo a investigar, independientemente de hablar, ya, van a culminar la tesis, excelente. Puede ser que se trate de la única investigación de vida, pero de ahí en más será conveniente seguir investigando. Para el maestro que toma función enseñando en colegio, será conveniente que además de sus funciones de transmitir conocimientos, también le toque investigar. Nosotros en el CEPIES asumimos la función, nuestro contrato dice docente investigador, pero también hay que hacer la mirada reflexiva de cuántos de nosotros hacemos producción científica, ¿no es cierto? Es decir, no solamente es el título de transmitir las clases como lo estamos haciendo ahora, sino también hacer producción, hacer práctica de todo esto que estamos hablando. Entonces, ahí les digo, todo profesional debería buscar como un fortalecimiento a su formación, una renovación continua que se dé a través de la investigación. El docente no necesariamente es el que imparte clases, sino también el que produce, el que genera, y de esa forma generar una vocación investigadora. Los temas son diversos, entonces lo que está propiciando su tesis y su título de maestría es que son ustedes, además de demostrar la especialidad en un tema, están demostrando, van a demostrar con su defensa de tesis, que tienen la capacidad de hacer producción intelectual basada en un método científico, que tenga un sustento de investigación científica y no solamente, no sé, periodística, intuitiva, somera, ¿no? Es decir, ahí es otro tipo de conocimiento. Se dice que el mayor alcance humano que puede argumentar en nuestra existencia civilizada es la investigación científica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma como se transmiten los conocimientos de manera rigurosa. Entonces, en este sentido, la pregunta si ustedes, y es una pregunta también bien genérica, pero que es necesario cavilarla, ¿qué será investigar? ¿Quién me puede responder así con un conceptito intuitivo de qué será investigar? ¿Qué es investigar? Seguir pasos. Seguir pasos, excelente. ¿Qué más? A ver, un concepto Wikipedia. Wikipedia, Google o lo que tengan, que pongan ustedes ahorita en el buscador, investigar. ¿Y qué sale? buscar Obtener una respuesta de respuestas. algo, una ¿Perdón? respuesta de una curiosidad. Una respuesta, una Obtener una curiosidad. respuesta de una curiosidad. Ya. Hacer Solucionar problemas, las quizás. Dudas. diligencias necesarias para descubrir algo. Fabuloso, fabuloso. A ver, yo también tengo aquí un concepto Wikipedia, ¿ya? Que lo Profundizar el estudio de una disciplina. Excelente. Ese concepto me gusta y creo que es igualito a mi concepto, ¿no? Dice, tratar de llegar a conocer una cosa examinando atentamente todos los... perdón, no estoy logrando leer completo. Otra vez. Tratar de llegar a saber... ¡Ay, qué he hecho! Perdón.
Ahí está. Tratar de llegar a saber o conocer una cosa examinando atentamente todos los detalles o preguntando. Ya. Y ahora cierro con esta última pregunta. Y entonces, ¿existirá alguna diferencia o qué diferencia existe entre una investigación a secas de una investigación científica? ¿Quién me puede ayudar, por favor, con esta pauta? Podríamos entrar a la rigurosidad que se Rigurosidad. podría sumar. Excelente. ¿Qué más? En la investigación científica se utiliza un método, ¿no? Método. En cambio, Excelente. sí, tiene que tener un método. Excelente. Estoy con método, rigurosidad. ¿Qué más? A ver, yo lo planteo de una manera intuitiva. Piensa en esta analogía del boxeador que entrena, que hace musculatura, que mide su respiración, que hace resistencia, calistenia, versus el peleador callejero, ¿no es cierto? El peleador callejero cuando le toca ir a una disputa, una batalla, agarra piedra, rasca, patea, puñetea, no sé, se vale de todo lo que puede encontrar a su alcance para tratar de salir victorioso, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué distingue al boxeador del peleador callejero? Y básicamente es lo que ustedes me han dicho. Podría ser que el ¿Sí? profesional tiene más resistencia, que puede durar mucho más tiempo en cuanto a la batalla, mientras que el callejero es para una batalla rápida y se puede cansar demasiado rápido, ¿no? Verdaderamente, Podríamos verdaderamente. Usa una estás preparado técnica, con una investigación el científica boxeador. bien hecha, con una rigurosidad bien planteada, entonces tú serías el boxeador profesional, mientras que en el peleador callejero solo sería una investigación empírica o algo sencilla, ¿verdad? Que poco a poco el sustento ya va a ser mucho menor. No sé si El, puedo asociar el tema del investigador callejero, pero si ustedes ven cuando teníamos la prensa escrita, cuando existía el periódico, en el oro de oro, por decir, ¿no? Es decir, ahí se dan los servicios de investigador, ¿no? Para no sé, pues la acepción de investigar alguna relación marital, extramarital, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer esa distinción entre la investigación, con esa acepción de la palabra investigar, versus la investigación científica, que como ustedes bien lo han dicho, trae método, sistematización, rigurosidad, y lo que yo puedo englobar en una palabra como técnica, ¿no es cierto? El boxeador tiene técnica, el peleador callejero no. La investigación científica tiene técnica. La investigación a secas, no, ¿no es cierto? Entonces, ahí conlleva todos esos resultados que también tienen que ver con la investigación que es intuitiva versus la investigación científica, que sigue un conjunto de procesos sistemáticos que se aplican a un fenómeno de estudio. Es susceptible de aplicar un método, lo que decía Wilson. Este método puede adoptar un enfoque en particular. Ya sabemos que el enfoque puede ser cuantitativo, con ese paradigma positivista, donde todos los fenómenos son medibles, o un enfoque cualitativo, donde resulta que uno puede asociar un paradigma, lo paradigma que puede ser fenomenológico, interpretativo, sociocrítico, desde una mirada muy simplista de las cosas, ¿no? La investigación educativa tendrá un planteamiento de preguntas que relacionen el proceso educativo como tal. Posiblemente cómo funcionan las instituciones educativas, qué métodos de enseñanza existen, cuál es el diseño curricular, qué necesidades de aprendizaje, enseñanza, pedagógicas, didácticas, tecnológicas existen para diagnosticar y posiblemente generar acción y cambio, ¿no? Esa es la esencia de la investigación educativa. Aquí ya no voy a leer más, es pasos de la investigación científica, que si ustedes tienen su meme del bebé del método científico, básicamente son los mismos pasos, desde plantear un problema hasta llegar a conclusiones. Ahí pongo solamente con una estrellita el tema de la prueba de hipótesis, porque resulta que se hace hincapié en el enfoque cualitativo de que no se debería
postular una hipótesis, pero es algo que lo voy a dejar a consideración y lo vamos a hablar también más adelante. Finalmente, el enfoque cualitativo, decíamos, objetividad es cuestionable por la intersubjetividad investigador-investigado. Se formula una lógica secuencial de una revisión inicial del problema que se va dirimiendo con hipótesis, datos, variables, indicadores, quanti-quali, de una manera iterativa y recurrente. Esto lo van a asociar mucho en textos metodológicos, que se presume a la investigación cuantitativa como investigación dura versus la cualitativa que se la presume como investigación soft, ¿no? Blanda. Ahí hay mucho que argumentar. Tiene que ver con la rigurosidad del método. Se puede hablar de descripción, inferencia, predicción y posibilidad de réplica en procesos transparentes y públicos. Ya estamos sobre la hora. Por favor, si existe alguna duda, comentario, sugerencia, es el momento. Y si es que no hay nada, estoy a la espera de sus respuestas hacia el jueves a las 12 y continuar nuestra explicación introductoria y con ejemplos de actividades que están bastante orientadas a sus tesis el día jueves. Los escucho, por favor. ¿Está todo claro, doctor? Excelente. Sí. ¿Han podido ver el video que les he dado de anoche? ¿Les ha parecido que ha tardado mucho en enviárselos? Alguien me consultaba, ¿y cuándo me va a llegar el video? Y yo les decía, lo que me tome, ¿no es cierto? Entonces, ahorita acaba la clase, seguramente el Zoom compilará en una, no sé, pues, relativamente rápido. De ahí tardo unos 20 minutitos más en subirlo al YouTube. Y en máximo 1 hora, como prometí anoche, hasta máximo las 12 van a tener el video de esta sesión. Entonces, esos son más o menos los tiempos de dilación entre la clase y el video, ¿no? Para el que guste refrescar o recordar algo de lo que hemos visto. ¿Qué más? Doctor, una consulta. ¿La asistencia la vamos a registrar como ayer? La asistencia, yo la estoy registrando de la misma forma, no sé si es que lo están haciendo. Les decía, en el lado, en el chat, ustedes ponen su nombre, incluso registra desde el momento que ustedes han ingresado, ¿no? Pero lo que sí no hace el video, y eso ahí me dificulta un poco, es registrar los nombres de todos. Entonces, lo que deberían hacer ustedes en el chat es poner Wilson, hola Wilson, presente. Listo. Y con eso tenemos el registro de la asistencia. Y eso también yo lo imprimo y me sirve para mi informe final de módulo. Esa sería la forma de registrar asistencia. ¿Está bien? Excelente. Ya. ¿Qué más? Por favor, de lo que he hablado, sé que ustedes ya han visto, han llevado todo un módulo de filosofía de la ciencia, pero si requieren alguna literatura complementaria, con mucho gusto, yo tengo bastante bibliografía al respecto. Y si requieren algo mucho más puntual para sus temas de investigación, voy a procurar revisar y si tengo algo afín, se los comparto. O si no, consulto a algún colega que más o menos pueda ver que tenga cierta compatibilidad con los temas que ustedes pretenden desarrollar y con gusto también hago la petición. Entonces, esa es la forma. ¿Algo más nos queda pendiente? Ustedes me dirán. ¿Estamos completos? ¿Todo fluye? ¿Todo está bien? ¿Quejas? ¿Comentarios? ¿Modificaciones? ¿Opciones a cambio? Entonces, por ahora es calle por ahora o hasta el jueves. ¿Ya? Nos vemos el jueves. Ok, chao, chao. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Nos Hasta luego, vemos. amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta el jueves. Luego, doctor.